Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo la reseña ilustrada de la novela Carmilla, del escritor irlandés Joseph Thomas Sheridan Le Fanu. Y bueno, yo voy a iniciar con una pequeña ilustración alusiva a la obra, mientras voy relatando de qué trata esta. Carmilla es una novela corta escrita por Sheridan Le Fanu en 1872 y se publicó en la colección de relatos In a Glass Darkly ese mismo año. La novela está narrada por el personaje de Laura, una adolescente de 19 años que cuenta cómo su vida pasó de ser confortante y tranquila a desconfortante y terrorífica cuando conoció a una chica llamada Carmilla, en las afueras del castillo donde vivía en Estiria, Austria. La vida de Laura cambia cuando, delante del castillo donde vivía, una dama sufre un accidente en su carruaje, y su hija, que viajaba también en él, queda inconsciente. La dama no podía quedarse mucho tiempo en ese lugar, por lo que decide dejar a su hija al cuidado de la familia de Laura. Y una vez que la chica se recupera, Laura y la joven empiezan a trabar amistad. Laura siempre había anhelado tener una compañera, una amiga con quien jugar, ya que en el lugar donde vivía, el castillo se encontraba retirado de las ciudades y de los pueblos, por lo que Laura pasaba sus días sintiéndose sola. Laura y Carmilla se hacen rápidamente amigas. Sin embargo, al estar cerca de ella, Laura recuerda cierto suceso que le ocurrió cuando era una niña pequeña y se despertaba en medio de la noche en los brazos de una joven extraña, luego de sentir un par de piquetes de agujas en el pecho. Carmilla es una joven enigmática que, a pesar de ser muy hermosa, tiene rarezas en su comportamiento. Como que se despierta después de mediodía y se encierra en su cuarto sin dar ninguna señal de estar allí. Y bueno, hasta allí les dejo el argumento de la novela para que ustedes lo lean y no entrar en spoilers. Y bueno, yo estoy haciendo el boceto de mi dibujo con lápiz grafito y luego voy a emplear carboncillo. Y ahora les voy a hablar un poco del contexto de esta obra. Los antecedentes de la novela pueden encontrarse en la biografía de Elizabeth o Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta, una aristócrata perteneciente a una de las familias más antiguas de Hungría, que ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de una serie de crímenes motivados por su obsesión con la belleza, lo que le han valido el nombre de Condesa Sangrienta. Elizabeth Bathory es considerada la asesina serial más grande de la humanidad, con 650 muertes. Muchas de las primeras vampiresas de la literatura romántica eran aristócratas seductoras como Christabel y Carmilla de Sheridan Le Fanu. Sin duda, los autores de estos relatos tuvieron presente el mito de la Condesa Sangrienta, que empezó a extenderse sobre todo desde la época de la Revolución Francesa. Detalles como la descripción física de Carmilla, el carruaje oscuro con el cual pasea durante la noche para seducir a sus víctimas, o que Mircalla fuera la última en su dinastía, son claros ejemplos de la similitud que hay entre la historia del personaje real y el literario. Carmilla es una de las primeras historias escritas sobre vampiros, luego de que el género iniciara con el cuento El vampiro de John William Polidori, dando paso al vampiro romántico que conocemos hoy en día. Carmilla también es predecesora de grandes éxitos literarios como el Drácula de Bram Stoker, quien se basó en muchas de las características de Sheridan Le Fanu para escribir su obra, resaltando el encuentro de Jonathan Harker con las vampiresas del castillo. Casi todos los relatos de vampiros tienen la estructura básica de Carmilla, empezando por el ataque por parte del vampiro, pasando luego a la muerte y resurrección de este, y finalmente a la caza-destrucción, donde el vampiro es perseguido para ser destruido. También se considera que Carmilla es un homenaje o una adaptación del poema Christabel de Samuel Taylor Coleridge, un poeta, crítico y filósofo inglés, uno de los fundadores, junto con su amigo William Wordsworth, del romanticismo en Inglaterra. El poema cuenta la historia sobrenatural de Christabel, una muchacha huérfana de madre que vive en un castillo gótico junto a su padre Sir Leoline. Una noche, cuando va a rezar en medio del bosque,
Cristabel encuentra a Geraldine, una hechicera bastante bella que afirma haber sido secuestrada por unos bandoleros y la convence de que la lleve a dormir a su alcoba. La joven se siente atraída por la extraña y mientras comparten el lecho, tiene un sueño donde se ve vampirizada al pie de un roble junto a una mujer con ojos de serpiente. Carmila tiene varias similitudes con Geraldine, como por ejemplo que su presencia se manifieste de forma accidental y que parezca hacerse más fuerte durante la noche, así como por sus tendencias lésbicas. Además, tanto Cristabel como Laura de Carmila son huérfanas de madre y viven bajo la tutela de sus padres viudos. La presencia de Geraldine sobre Cristabel inspira en ella sentimientos muy similares a los de Carmila sobre Laura. Ambas tienen sueños problemáticos durante la noche y se despiertan por la mañana bastante débiles luego de haber pasado la noche junto a su invitada. En Carmila de Sheridan Le Fanu se profundiza en el oscuro mundo de una vampiresa seductora. A medida que avanza la trama, se van desvelando los secretos y misterios que envuelven a este personaje. Una de las características más destacables de esta obra es la habilidad del autor para crear un ambiente inquietante y misterioso. Las descripciones detalladas de los escenarios y paisajes contribuyen a esta sensación de tensión constante. Carmila es un personaje complejo y fascinante, capaz de atraer a sus víctimas con su encanto y su belleza. Y la relación que existe entre Carmila y Laura, la protagonista, es otro de los aspectos más interesantes de la obra. La amistad que surge entre ellas pronto se convierte en algo más intenso y apasionado, lo que añade una dimensión romántica al libro. La vampiresa seductora que da título a la obra es un personaje que provoca fascinación y terror a partes iguales, y se ha convertido en todo un referente dentro del género. Joseph Sheridan Le Fanu utiliza varios elementos del género de terror para provocar miedo y tensión en el lector de Carmila. Entre ellos destacan las descripciones detalladas y vívidas de los escenarios y personajes, la presencia constante de un elemento sobrenatural y misterioso, una atmósfera lúgubre y opresiva, y el uso de simbolismos y metáforas crean una sensación de inquietud y desconcierto. Otro de los aspectos más destacados de la obra es la caracterización de Carmila, quien encarna el mal y la corrupción. Su presencia inquietante y su relación ambigua con Laura crean una tensión constante en la trama. Además, las descripciones detalladas de los escenarios y paisajes, como el castillo solitario y la región montañosa, aportan un ambiente oscuro y misterioso que refuerzan la idea de peligro y de amenaza constante. Por último, los símbolos y las metáforas como los espejos, los crucifijos y los sueños premonitorios añaden una dimensión psicológica al relato, intensificando el suspense y la sensación de desasosiego en el lector. Todo ello hace de Carmila una obra fundamental del género de terror y una lectura imprescindible para los amantes de los libros de terror. La importancia del ambiente gótico y la ambientación en la novela Carmila es de vital importancia para crear la atmósfera de terror y misterio que caracterizan a la obra. La narrativa gótica se basa en la creación de un ambiente siniestro, oscuro y misterioso que refuerza los elementos sobrenaturales y terroríficos de la historia. La utilización de descripciones detalladas sobre la ubicación y las condiciones del entorno, así como la exploración minuciosa de los personajes y de su psicología, contribuyen a crear una atmósfera densa y desconcertante. En el caso de Carmila, la ambientación rural, la presencia de un antiguo castillo y la oscuridad de la noche que lo envuelve todo en el relato, son elementos que se combinan para crear una sensación constante de peligro e inquietud. Además, la atmósfera romántica y llena de simbolismo que se desprende de la relación entre Laura y Carmila, así como la descripción de la naturaleza circundante, añade una capa adicional de misterio y sugestión a la obra. En definitiva, la creación de una atmósfera adecuada es fundamental para que una obra de terror logre transmitir al lector una sensación de inquietud y desconcierto. Y la novela Carmila es un excelente ejemplo de cómo lograrlo a través de una cuidada ambientación y una narrativa gótica bien construida. La historia muestra muchas características del terror gótico y resalta el estereotipo popular del vampiro y la perplejidad de los personajes frente a los sucesos sobrenaturales, y la aumenta hasta convertirse en éxtasis y terror a la vez.
También se debe destacar que la sutil influencia de contenido erótico que se relaciona con los vampiros es de carácter lésbico. Sheridan Le Fanu tomó ese tema, un tabú para la época, pero supo cómo plantearlo de tal forma que el lector se fuera acercando al tema. En resumen, Carmila es un libro que ofrece una experiencia única al combinar elementos de la literatura de terror y un romance gótico nunca antes visto hasta ese momento. Su estructura se adapta perfectamente para desarrollar una trama llena de sorpresas y suspenso. Y bueno, yo ya estoy casi terminando la ilustración y voy a ponerle mi firma. Pero voy a seguir estilizando un poco más mi dibujo. Voy a aplicar marcador para resaltar los delineados, el cabello, las facciones, las cejas, los ojos, la nariz, la boca y todo el resto de los trazos para hacerlo más impactante. También voy a remarcar lo que es el atuendo, las manos y los pies del personaje de Carmila que he dibujado, y voy a pasar a lo que es el escenario. Voy a delinear lo que es la vegetación. Como verán, Carmila está saliendo de un bosque. Y también voy a acentuar lo que es la parte de los sombreados con marcador grueso. En las partes más oscuras es donde voy a remarcar más. Ya para ir terminando, voy a aplicar carboncillo para acentuar las partes de lo que es la vegetación. Y bueno, amigas y amigos, lean la novela. Es una novela corta, se puede leer de una sentada y les aseguro que les va a gustar mucho. Y listo, amigas y amigos, así es como me ha quedado la ilustración de Carmila. Espero que les haya gustado. Les agradecería que me den un like, que se suscriban si es que aún no lo han hecho, que compartan. Y bueno, hasta un próximo video. Chau chau.